especialista, procedente de un historiador de la propiedad de la tierra y el mundo rural andino durante el periodo colonial. Más bien les propongo un ejercicio de reflexión colectiva. Este es el virreinato peruano a inicios del siglo XIX y efectivamente un ejercicio de reflexión colectiva sobre este asunto: quiénes ganaron la independencia hace 2 siglos y qué ganaron con ello. Si hiciéramos la pregunta, por ejemplo, aquí mismo habría una multiplicidad de respuestas según nuestros oficios, ocupaciones, nuestras preferencias sociales, políticas, nuestros orígenes y nuestra situación actual. Ganaron los libertadores, San Martín y Bolívar, y perdieron los españoles. Ganaron los militares y perdieron los civiles, con el primer militarismo que se instauró en el Perú. Ganaron los criollos y perdieron los indígenas. Ganó Lima y perdieron las provincias. Ganaron el centro y el norte y perdió el sur. Ganaron los extranjeros que invadieron el país, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, y perdieron los peruanos y los españoles. Para este ejercicio les propongo primero hablar de lo que dicen los manuales escolares sobre la independencia, que es una forma de entrar en materia. Y luego, en segundo lugar, propongo presentar cómo los historiadores han avanzado y siguen avanzando en su trabajo. Algunos aquí, los menos jóvenes, hemos tenido la suerte de tener buenos cursos de historia y buenos profesores, incluso los que venimos de las grandes unidades escolares. No sé si las nuevas generaciones cuentan con esa misma suerte. Me parece que eso ha cambiado un poco, pero las preguntas de las nuevas generaciones siguen interesándonos porque se plantea el futuro del país, el futuro del Perú. Entonces, a través de los manuales escolares, tomando una muestra entre 2008 y 2018 de manuales o libros de texto de secundaria que hablan de la independencia peruana, y gracias a estudios hechos sobre el asunto se puede llegar a algunos resultados. Los manuales o libros de texto nos dicen que la independencia fue principalmente impulsada por los criollos, la Sociedad de Amantes del País y el Mercurio peruano, de pensamiento ilustrado y renovador. Pero los mismos manuales nos dicen que tales criollos querían sobre todo reformas y no tanto la independencia. Su vanguardia fueron los criollos de Lima, los más ricos, pero también los provincianos, aunque estos últimos con recelo y reservas con respecto a los limeños. Si los criollos no lograron formar una junta de Lima, como en otras partes de América, a pesar de que hubo intentos, fue porque el virrey, o sea, Fernando de Abascal, fue un hombre muy tenaz y rechazó y deshizo todo ensayo de autonomía. Esta es la muestra de manuales que hemos utilizado, que han utilizado los especialistas. Así, en primer lugar, aparece en los manuales una versión en la que sobresalen el papel de las ideas, el papel de los criollos, limeños y provincianos,
y el peso de la represión de las autoridades virreinales. ¿Habrán sucedido así las cosas? Próximamente. Los manuales también dicen que cuando San Martín proclamó la independencia en Lima el 28 de julio de 1821, el pueblo no fue convidado al acto, que fue un asunto entre criollos y autoridades coloniales, entre élites o grupos de poder. A pesar de los discursos de unidad y ciudadanía, los criollos limeños estaban muy divididos entre sí por su ambigüedad frente a la monarquía y que, de hecho, dicen los manuales, cambiaban de bando muy frecuentemente. A veces eran muy patriotas, a veces muy realistas según las circunstancias. En cuanto al pueblo, especialmente el pueblo de Lima, los manuales lo presentan como muy dividido en castas, grupos sociales, de mestizos, negros, indígenas, como un sector al que podían manipular tanto un bando como otro. Esta es la famosa ilustración, el famoso cuadro de la proclamación de la independencia, que es una pintura de Juan Leviani Toledo de 1904, una pintura hecha en Roma por un especialista que se ocupaba de presentar, digamos, las batallas, los conflictos, las luchas, las victorias, las derrotas, y que, como ustedes ven, presenta a muchos protagonistas de espaldas, puesto que había mucha dificultad para poder pintar su rostro. Y efectivamente nos presenta una imagen en la que aparece mucha gente en la independencia, cuando en realidad tal vez hubo muy pocas personas para la proclamación de esa independencia. Los manuales dicen también que después del aplastamiento de la gran rebelión de Túpac Amaru por los ejércitos realistas, ya no había liderazgo indígena, sino una gran dispersión de montoneros y guerrillas por los territorios, lo que explicaba, según los manuales, la hegemonía criolla. Es decir, en segundo lugar, los manuales presentan un pueblo desunido, sin proyecto propio, a pesar de que los ejércitos realistas y patriotas estuviesen constituidos por soldados del pueblo, inclusive indígenas, y que hubiese montoneras y guerrillas autónomas, pero dispersas. Por ello, según los manuales, a pesar de algunas concesiones al pueblo, la independencia no habría sido una verdadera ruptura con el régimen anterior, con una estructura socioeconómica peruana que siguió siendo más o menos la misma después de la separación de España. Con los blancos en la cúspide social, según dice el manual de Santillana, editado desde 2008, excluyendo, cito, a los cordioseros, los sirvientes y esclavos, las mujeres y los niños, privados de independencia económica y de pensamiento. ¿Habrá sido así la independencia? ¿Qué dicen los especialistas? A través de la investigación histórica, entonces. ¿Qué dicen los historiadores sobre tales preguntas o sobre otras? ¿Qué dice la investigación histórica? ¿No debe servir a eso la historia profesional, a responder las preguntas que se plantean los jóvenes y los ciudadanos? ¿No es su papel? Hay que saber
que para el primer cincuentenario y el primer centenario, los historiadores subrayaron sobre todo la unidad de los peruanos obtenida gracias a la independencia y a la lucha contra los españoles, poniendo de realce el papel de los libertadores San Martín y Bolívar. Pero las cosas cambiaron con el sesquicentenario en 1971. En pleno periodo velasquista, y ya desde antes, los historiadores comenzaron a presentar relatos alternativos gracias a las nuevas investigaciones, y sobrevino entonces la aparición de discusiones, diferencias. Así fue desde 1972 con la publicación del libro La Independencia en el Perú por Heraclio Bonilla, sanmarquino, y Karen Spalding, una historiadora norteamericana, y gracias a otros historiadores, al tiempo que se ponía el acento en el papel de los sectores populares, entonces apareció otra forma de comprender o de intentar comprender la independencia. Para ellos, para estos historiadores, si era necesario un análisis global, internacional, atlántico de la independencia, había que decir que si en el Perú la independencia había sido lograda, también había sido concedida, con una participación, sobre todo extranjera, para obtenerla definitivamente. Esa afirmación de Bonilla y Spalding y otros generó, desde luego, reacciones no solo entre los historiadores, sino también entre los periodistas, los hombres políticos, los observadores, y ya desde entonces entre opinólogos diversos en sus tertulias o rotativas del aire. Dentro de los historiadores cabe destacar por su trabajo y reflexión a Scarlett O'Phelan, especialista de la Gran Rebelión Andina de Túpac Amaru y el contexto rebelde del espacio meridional peruano y alto peruano durante el siglo XVIII. Ya desde 1985 y antes y después, para ella la idea de una independencia concedida se había vuelto un mito y no coincidía con los hechos históricos, con el análisis histórico, con la realidad de la lucha anticolonial en el espacio andino en su conjunto desde el siglo XVIII con la rebelión, la Gran Rebelión de 1780. Dichos historiadores agregaron que no porque en Lima hubiese habido mayormente pasividad frente a la ruptura anticolonial, se debía generalizar esa actitud al resto del espacio peruano, puesto que en el sur andino fue claramente diferente, por ejemplo, en Cusco en 1814, en Huánuco en 1812 y en Puno varias veces. Confirmaron asimismo esos historiadores que el anticolonialismo y el separatismo del sur andino, con respecto a Lima, con respecto a la monarquía española, también era un separatismo que ponía en tela de juicio la capitalidad de Lima, a pesar de un carácter más o menos anárquico o localizado de las rebeliones, articulando el Bajo y el Alto Perú. El problema de los criollos, dicen esos historiadores, incluso los criollos del sur andino, fue como en México.
Es decir, que los criollos temían, por la experiencia de la rebelión de Túpac Amaru, que las masas indígenas fueran más lejos y apuntaran también a los mismos intereses y poder criollo. En esta corta intervención no se pueden presentar todos los argumentos, pero para esos historiadores no hubo independencia concedida, sino un auténtico movimiento anticolonial de mediano plazo en el sur andino, si bien desconectado de Lima, un poco a la imagen de lo que era el espacio peruano. Algunas muestras del trabajo de estos historiadores, algunos libros publicados, sobre esto podemos discutir después, un dibujo, un gravure, como se dice en francés, de la rebelión del Cusco, otra de la rebelión de Huánuco, con participación indígena importante. Hay que decir que los trabajos de investigación más recientes han continuado profundizando en esta perspectiva y en el papel desempeñado por los sectores populares, en masculino y en femenino. El papel de los indígenas, de los criollos e indígenas, sus guerrillas, la rebelión de esclavos y mulatos o la de los denominados bandoleros. También se ha confirmado el protagonismo de territorios, distritos, pueblos y lugares en los que también se vivió la ruptura independentista de forma muy particular y, ojo con ello, dando un cuerpo a la cronología tradicional criolla que se centra entre 1821 y 1824, ampliando esa cronología, corrigiéndola. Asimismo, con estos trabajos recientes que se siguen produciendo y que movilizan en particular a los jóvenes historiadores, se ha mejorado la comprensión de la ambigüedad de los grupos de poder criollos y limeños y costeños, es decir, los que se apoderaron de la dirección del Estado independiente, diferente de sus medios populares, rupturistas, en lucha, aunque con poca experiencia, sin alternativa propia. Lo que tiende a confirmar, a pesar de algunos discursos ideológicos que reaparecen recientemente en la prensa y en las instituciones, que no hubo ni revolución ni transformaciones sociales con la nueva república. Antes de finalizar y dejar tal vez espacio para preguntas, comentarios, reacciones sobre quienes ganaron, quizá podríamos recordar dos sentimientos que siguen alimentando la conciencia o la inconsciencia de los habitantes del espacio peruano. El primero se relaciona con el hecho de haber sido el último terreno de batalla por la independencia. Los últimos en lograr la victoria y haber necesitado la intervención extranjera, como una forma de complejo colectivo de inferioridad con respecto a otros latinoamericanos más precoces y decididos en lograr la separación. ¿Será solo un sentimiento criollo o será un sentimiento compartido?
El segundo aspecto tiene que ver con el balance de 2 siglos de vida republicana y con el futuro de la peruanidad, parafraseando a la mauta José Carlos Mariátegui, que, como recordamos, quería peruanizar al Perú. Más allá de gobiernos o poderes fallidos, cada vez resulta más evidente que se está llegando a un bicentenario de Ayacucho dentro de un mes, con una forma de representación e instituciones que van por un lado y una realidad de poblaciones, territorio y vida cotidiana que van por otro lado. Es muy probable que al respecto se requieran nuevas soluciones y que todos los habitantes y sus aspiraciones puedan y deban, esta vez, ser tomados en cuenta, y no como ocurrió hace 2 siglos al nacer la República, cuando hubo amplias mayorías excluidas. Las lecciones de la historia también pueden servir para reconstruir el futuro, para que las grandes mayorías lo ganen esta vez y queden incluidas por propia voluntad. Muchas gracias.